una dimensión que no había tenido antes. Ellos todos son pueblos muy antiguos y no habían tenido problema con eso. Es ahora que empiezan a decir que sí, que por ejemplo, porque donde está la tumba de Sara y donde está la tumba del profeta de Abraham, entonces eso se considera lugar sagrado para ambos. Entonces es entonces cuando las referencias bíblicas empiezan a cobrar una importancia inusitada, antes no la habían tenido. El Estado de Israel se declara sobre un estado de emergencia supremo, y esa declaración de emergencia en 1948 es tan inminente que no se piensa que se va a hacer con Palestina. Entonces se plantea una partición, pero la partición no fue aceptada en su tiempo, y se creó el Estado de Israel. Inmediatamente entra a funcionar el Estado de Israel. Ellos han venido luchando muchísimo, desde la vía diplomática, que es la Haganá, hasta la vía terrorista, que es el Irgun. La Haganá se va a convertir en el partido laborista, el Irgun se va a convertir en el partido Likud. Y empieza un proyecto, además, ese proyecto tiene mucho que ver con el socialismo, entre otras cosas, porque hay muchísimos judíos rusos en la base de la creación del Estado de Israel, y tiene el sistema de los kibbutz, que son estas granjas comunitarias, y tiene el sistema de sacar del desierto, hacer florecer el desierto y hacer florecer las naranjas y los frutos del desierto. Hay mucha fe y mucha utopía en la creación de este Estado, pero este Estado está yuxtapuesto sobre un montón de proyectos árabes. Entonces los árabes no reconocen la existencia del Estado de Israel, y al no reconocer el derecho que tiene Israel a existir, están en permanente guerra con él, todos. La primera guerra es la que van a plantear diciéndoles a los palestinos que el ataque que va a haber sobre Israel va a ser tan fulminante que ellos deben abandonar esas tierras para no ser barridos por el ataque que se le va a hacer a Israel, que porque van a botar a los judíos al mar. Los palestinos se van siguiendo las instrucciones de los pueblos de los estados árabes. Se produce la guerra del 48, la primera de este round, pero los israelíes logran ganar la guerra y logran no perder. Ellos no pueden perder ninguna guerra porque con la que pierdan desaparecen. Entonces la ganaron, pero los palestinos quedaron por fuera. Entonces, por un lado, se fueron porque ante un ataque de estas dimensiones. Por el otro lado, hubo una política de hostilización y terror que desde la matanza de Der Yassin empieza a mostrar, los palestinos son sacados a tierra y fuego. Los palestinos resultan siendo las víctimas, los que van a pagar una situación geopolítica ajena a ellos, pero que ellos van a pagar. Entonces quedan vagando por la historia. Los palestinos son cananeos, los palestinos son filistinaes, los palestinos son un pueblo muy antiguo, los palestinos son árabes, los palestinos son musulmanes, y quedan atrapados en el conflicto, en el fuego de la geopolítica, y quedan sin tierra. Y no acaban de entender qué fue lo que pasó, que es que mire que una cosa que se llama la ONU, que en ese momento tenía 3 años, ha decidido que esa ya no es su tierra, pues esa va a ser una tierra de un Estado nuevo, de un pueblo que viene después de 2000 años de diáspora. Entonces los palestinos, ese cuento les parece, esa historia así les parece muy complicada. Entonces, en un principio los palestinos huyen hacia Cisjordania, que fue hacia donde les dijeron que tenían que huir en el primer ataque. Más adelante, cuando Israel expanda sus fronteras hacia Cisjordania, van a quedar completamente sometidos en Cisjordania, y entonces van a huir al Líbano, y entonces van a trasladar el problema al Líbano, porque detrás de ellos van los israelíes, y esto se nos va volviendo una cosa muy complicada. Entonces esto se divide en guerritas y guerrotas. Entonces las guerritas es todo lo que se matan todos los días, que es una matanza cotidiana de esas que nosotros aquí tenemos buena manera de imaginar. Y las guerrotas es cuando se arrancan y se dan con todos los hierros, como la del 48. Guerrotas, o sea, rounds, son los del 48, los del 56, los del 67 y los del 73. Digamos, rounds grandes. Ahora, ¿ustedes se imaginan cómo será una guerra grande en nuestra zona si en este momento lo que estamos viendo es como lo cotidiano? Normalmente ellos viven en esos estados de zozobra y de miedo,
esta situación que están viviendo ahora se ha ido deteriorando, pero esa situación ha sido así casi todo el tiempo, solo que se ve interrumpida por conflictos de grandes dimensiones. Entonces el primero es el del 48. Después es cuando el nacionalismo, los proyectos panárabes, van a buscar la manera de cambiar a las dinastías de los jeques que estaban en el poder. Van a subir militares. ¿Por qué? Porque las potencias de Occidente lo único que habían modernizado en el Medio Oriente eran los ejércitos. La única forma de modernidad que ellos tenían eran las armas, pero todo lo demás seguía como siempre. Entonces los ejércitos van a dar golpes de Estado. Esos golpes de Estado van a acabar con los jeques que estaban gobernando los estados, porque van a considerar que la creación del Estado de Israel va a ser una punta de lanza sobre los pueblos árabes, digamos, una avanzada, una cabeza de playa de Occidente para desestabilizar la región. Entonces la consideran una amenaza. Entonces por eso el panarabismo tiene, por un lado, la construcción de un Estado árabe y de una cultura árabe de acuerdo con sus límites y de acuerdo con sus propias medidas y parámetros de la historia, y por el otro lado, la enemistad profunda, el no reconocimiento del Estado de Israel, lo cual lleva un germen bélico muy grande por ese mismo hecho. Entonces, en ese contexto, Egipto, que va a entrar a tener un liderazgo muy importante, Egipto no tiene recursos, así como que uno diga particularmente, pero tiene el canal del Suez, pero no tiene petróleo. Los que tienen petróleo son los de al lado, Siria y todos los demás, pero Egipto lo que tiene es el canal del Suez. Entonces, Nasser va a sacar a su pueblo de la miseria y va a sacar a su pueblo del atraso, de la sumisión, de los repartos, de los sometimientos, a través de la nacionalización del canal de Suez. Al nacionalizar el canal del Suez, usted tiene que pasar, porque el canal de Suez habíamos visto que es el que comunica el Mar Rojo con el Mediterráneo, y si usted no puede cruzar por ahí, le toca irse hasta una magallanada, le toca irse hasta el Cabo de la Buena Esperanza, darle la vuelta al África y volver por Marruecos, y bueno, nunca hay tiempo para eso. Entonces resulta que el canal de Suez es un punto, siendo el Medio Oriente la tierra que enlaza Europa, Asia y África, el canal del Suez es el paso de la tierra que enlaza a Europa, Asia y África. Es el punto geográfico más vital que puede haber ahí, es el canal del Suez. Entonces, nacionalizar el canal que habían construido los franceses, que habían administrado los ingleses, y que generaba unos dividendos altísimos por el solo paso de la zona, le va a dar a los egipcios el control sobre una parte importantísima de su territorio. Entonces Nasser se lanza a nacionalizar el canal, motivo por el cual Inglaterra y Francia le declaran la guerra. Entonces esto es un momento de una crisis impresionante. En 1956, cuando Nasser nacionaliza el canal de Suez, se arma una crisis inminente. Inglaterra y Francia atacan, y cuando Inglaterra y Francia atacan, los Estados Unidos y la Unión Soviética ven en esta crisis una oportunidad muy grande para hacer presencia geopolítica en la región. Como la Guerra Fría se nutre de los conflictos, entonces la Guerra Fría lo que va a hacer es aprovechar el conflicto del Medio Oriente para situarse cada uno a un lado del conflicto y empezar a meterse por el petróleo en la región. Es decir, el petróleo llama a nuevos intereses. Entonces, de donde va saliendo la descolonización, va entrando la Guerra Fría. Entonces, los Estados Unidos y la Unión Soviética llegan allá, los Estados Unidos apoyan incondicionalmente a Israel, la Unión Soviética va para allá. En un principio ambos apoyan a Egipto en contra de Inglaterra y Francia. Una vez que eso se gana, entonces empiezan a tomar posiciones ahí. Entonces, Inglaterra y Francia finalmente se van, Nasser la gana, mejor dicho, nacionaliza el canal. Inglaterra y Francia se van, Nasser se convierte en un superhéroe del mundo árabe por la nacionalización del canal de Suez y porque esa guerra finalmente la ganó. En el momento en que la guerra termina, ya Estados Unidos y la Unión Soviética están instalados en la zona, luego ya hemos cambiado, primero del Imperio Turco Otomano en la era moderna al protectorado franco-británico, y ahora vamos a cambiar a la Guerra Fría. Entonces esta gente va cambiando de orden cada ratico.
Entonces, primero fueron parte de los persas, después todos van a conocer el Islam, van a ser autónomos hasta la época del Imperio Turco Otomano, van a ser repartidos como protectorados cuando se disuelve el imperio, van a pasar a la dominación franco-británica y ahora pasan a la Guerra Fría, en la cual son autónomos, pero tienen de todas maneras la gravitación del conflicto este-oeste en la región. Estando en la crisis del Canal del Suez, Israel ataca. Israel parte de la base de que cualquier ataque que se produzca en la zona es contra ella, directa o indirectamente. La doctrina de los árabes dice que de todas maneras Israel es su enemigo y en todo caso si se le puede atacar se le ataca. Entonces entre la guerra preventiva y la retórica encolerizada, aquí siempre hay tropel y en la mitad del tropel se toman el Sinaí. En el momento en que están en la mitad de la crisis, Israel ataca. Aquí, como esto es entre el huevo y la gallina, ¿quién es primero? Entonces, aquí las guerras preventivas están permanentemente al orden del día, porque como hay amenazas reales y proyectos, digamos, de grandes ataques, entonces Israel ataca en la crisis del Canal del Suez en 1956. Esa crisis es impresionante, además porque la Unión Soviética se mete no solamente por los intereses que pueda tener, sino porque está tratando de tapar las barbaridades que está haciendo en Hungría, pasándole los tanques por encima al pueblo en Budapest por la gran rebelión de Irmin Nagy en ese momento. Entonces se van para allá. Cuando aquí se encuentran todos, porque están Inglaterra y Francia contra Egipto, apoyado por Estados Unidos y la Unión Soviética, y en la mitad se mete Israel como para que la cosa tenga acción, suspenso, intriga. Y le quitan el Sinaí a los egipcios. Entonces los egipcios no entienden. Dice, pues un momentico, si yo tengo una guerra contra Inglaterra y Francia, ¿sí?, en la que me están apoyando los Estados Unidos y la Unión Soviética para ver cómo se meten aquí, ¿qué hago peleando con Israel y perdiendo el Sinaí? O sea, ese pedacito me lo perdí. ¿Y qué pasó? Pues nada, se llevaron el Sinaí. Entonces, y eso es todo lo bíblico que usted quiera para ambos. Porque es la tierra que ellos recorrieron durante 40 años cuando salieron del desierto y fueron liberados por el faraón aceptó liberarlos y entonces ellos se van por allá de la mano de Moisés y ese es el judaísmo mosaico y es cuando llevan la Pascua, es cuando llevan las galletas, se van a llevar toda la masa que tenían para hacer el pan, pero no alcanzan a echarle la levadura, entonces se la llevan pura, apenas el agua y la harina. Entonces, en la Pascua celebran la salida que van a hacer para el Sinaí. Y esa salida se celebra con las galletas que se llaman matzá, que reviven esa masa que ellos se llevaron
rápidamente en el momento en que el faraón les dio la salida, rápido en ese momento, y el jarose, que es, es una mermelada de dátiles y de almendras y de vino que le echan a las galletas, a la matzá, recuerda los sabores dulces y amargos de lo que ese pueblo ha vivido en el desierto, y recuerda también, eso tiene toda una